¿Te has preguntado cómo hacer una tortilla de patatas sin huevo? ¿Estás buscando algunas recetas nuevas para impresionar a tus amigos y familia? Quédate aquí y te muestro cómo hacer una auténtica tortilla española y 6 tips para que te salga de ole. Hola amigos, soy Sonia, bienvenidos a Veganas Abroad. Hoy vamos a hacer tortilla de patatas española vegana. Aquí tengo los ingredientes que son papa, agua, cúrcuma, cebolla, sal, harina de garbanzo y aceite de girasol. En este caso voy a utilizar esta sartén mediana o pequeña para que salga la tortilla con un grosor muy bonito. También tengo un plato plano para darle la vuelta a la tortilla y tengo un bol donde vamos a mezclar la harina de garbanzo con el agua. Pues nada, eso es todo, vamos a empezar. Mientras vamos pelando las papas voy a decir el primer tip, que es no mezclar las papas. O sea, si tenemos papa blanca, pues que sean todas blancas. Si tenemos papa rosada, pues que sean todas rosadas. O si una papa es más vieja y otra recién la compramos, no mezclarla, porque al final vas a tener una textura extraña en la tortilla. Algunas se van a cocinar muy pronto, otros no, y no va a quedar bien. Así que no las mezclen. Intentar no quitarle mucha carne a la papa. Si tenéis un pelador, pues podéis también utilizarlo, como os sintáis más cómoda. Bueno, ya vamos terminando de pelar las papas. Una vez que tenemos ya las papas peladas, el segundo tip es cortar en cuadraditos uniformes o lo más parecido posible para que no queden unos dados muy grandes y otros más pequeños. ¿Por qué? Porque a la hora de cocinar, pues uno se va a freír más antes y el otro no, entonces no va a tener la misma textura y puede ser que te encuentres papa que no esté del todo hecha. Así que nada, intentamos hacer los cuadraditos más o menos igual. Yo suelo partir la papa por la mitad y luego ya pues hago tiras y estos cuadraditos. Un tamaño más o menos igual. ¿Te ayudo? Vale. Voy a ser tu pinche. Muy bien, perfecto. Entonces, mientras termina de cortar las papas, vamos echando en el bol para lavarlas. Y yo también voy a partir la cebolla. Pues si las papas las haces cuadradas, la cebolla también cuadradita, pequeñito. Algunos hacen la papa en redondo, yo la verdad no lo he hecho nunca. A mí me funciona más hacer las papas cuadraditas, pero vamos, que sé que algunos también la hacen en redondo. Así que pues la cebolla sería en redondo, pero en este caso todo cuadrado. Vale. La cebolla partida. Bueno, ahora vamos con la mezcla de la harina de garbanzo, que va a ser nuestro huevo. Entonces, por cada cucharada de garbanzo son 4 de agua y eso haría un huevo. O lo que viene siendo lo mismo, si para 1 kilo de patatas vamos a utilizar de 7 a 8 huevos, entonces les voy a poner 8 cucharadas de harina de garbanzo y ya lo he medido de antelación, un vaso de agua. Así no tenéis que estar contando y contando. Así que 8 cucharadas de harina de garbanzo y un vaso de agua. Eso va a hacer 8 huevos. 6, 7. Verán que la cuchara no está rasa, sino está colmadita. Así que esa es la medida. Ya tenemos las 8 cucharadas de harina de garbanzo, que no eran rasas, sino estaban colmaditas. Y ahora vamos a agregarle el agua de un vaso. Voy a dejar este poquito para ver cómo va la mezcla y luego agregarla en el último momento. Queremos mover bien para que no se quede en grumos. Tampoco queremos una mezcla muy líquida, tampoco muy pastosa. Entonces, pues sí. Vale.
Movemos. Como se darán cuenta, la misma harina de garbanzo ya es amarillita. Así que no haría falta agregar la cúrcuma, pero pues yo lo hago. Vale, esto está así. Vamos a coger la sal. Un puñado. Y la echamos. Y con la cúrcuma pues va a ser la puntita de la cuchara. Así. Y agregamos. Y ahora terminamos de mover. ¿Ves? Le da un poco más de color amarillito y sobre todo por las propiedades que tiene la cúrcuma. Y nada, esta es la textura que queremos para 1 kilo de patata. 8 huevos de harina de garbanzo. Ya que está lista la mezcla de harina de garbanzo, vamos a irnos a freír las patatas. El tercer tip es una buena sartén. Si tienes una sartén que sabes que se pega, lo vas a pasar mal. Así que fundamental una buena sartén donde estés tranquila de que no se va a pegar nada. ¿Ya? La sartén buena y aceite de girasol. Vale, algunos le echan aceite de oliva, pero tampoco lo recomiendo. Y algunos le echan demasiado aceite. No es necesario echarle muchísimo aceite para que te salga una tortilla riquísima y buena. Así que yo le voy a echar esto de aceite. Más o menos 3 cucharadas de aceite. No hace falta llenar media sartén como hacen algunos, que es más aceite que papa. Así que por favor no. Con esto, más que suficiente. 3 a 4 cucharadas de aceite de girasol. Vale. El fuego lo ponemos medio. Vamos a comprobar que está caliente ya el aceite. Y eso pues significa que ya está calentito. Así que vamos a volcar las papas. Espátula de madera o de bambú en este caso. Y movemos. Vamos a echarle sal a las papas. Igual, otro puñado. Vale, vamos moviendo las papas para que se vayan haciendo. Y nada, ahora es cuestión de pues dejar que se vaya haciendo. Bueno, las papas llevan 10 minutos cocinando y yo suelo ponerle una tapadera para que el vapor suelte un poco de agüita y eso haga que no se peguen las papas, aparte de la sartén buena, pero es para no agregar más aceite porque no es necesario. Verán cómo no es necesario y mucho más sano. Así que aprovechen la tapita, el vapor va a soltar agüita y va a hacer que se cocine muy rico. Ahí está, para que te salga una tortilla muy rica. Entonces, una vez que está cogiendo la papa ese doradito, es el momento de agregar la cebolla. El cuarto tip es no agregar la cebolla ni muy pronto ni muy tarde. O sea, algunos cogen la patata y a la misma vez echan la cebolla. Con eso vas a conseguir que la cebolla se queme y dé un poco de amargor que no queremos. Y si lo haces muy tarde, pues al final no se va a cocinar mucho la cebolla y no va a estar rica. Así que ahora, cuando está de esta manera, vamos a introducir la cebolla. Entonces, cuando ya está doradita la papa, es el momento de agregar la cebolla. Lo mezclamos bien. Vale. Vamos dando vueltas. Mientras que vamos cocinando la patata, pues podemos probar como hemos hecho. Y si la ves un poco sosa, pues le agrega un poco más de sal. Bueno, seguimos cocinando. Seguimos cocinando la papa y ya se va dorando. Y nada, es cuestión de tener paciencia. Y nada, cuando ya esté todo frito, pues medio frito, medio cocido, pues vamos a agregarle la mezcla
del huevo de garbanzo. Ahora vamos a incorporar las patatas a la mezcla de harina de garbanzo. Si se te derraman como a mí, pues nada, se recoge, que aquí no se desperdicia ni nada. Lluvia de estrellas. Se transforma en... Vamos mezclando. Mezclando y mezclando. Algunos agregan la mezcla a la sartén. Personalmente a mí me gusta más agregar las papas al bol de la mezcla de harina de garbanzo. Entonces todo se integra mejor y esto está listo ya para volverlo a llevar a la sartén. Ahora, para incorporar la mezcla con las patatas ya, vamos a agregarle una gota de aceite. Una gota de aceite. Y esparcimos tal cual, así. Agregamos toda la mezcla. Vale, así. Y ahora hacemos pues la forma de la sartén. Ya está aplanada y bajamos el fuego al mínimo. Lo bueno de tener el fuego al mínimo hace que se cocine bien por dentro toda la mezcla. Si lo pones muy fuerte, pues primero se va a quemar lo que pega a la sartén y no se va a cocinar lo de dentro. El quinto tip es paciencia. Hay que esperar a que se cocine la parte de abajo de la mezcla de la harina de garbanzo para que se pueda despegar de las paredes y de la parte de abajo. No se quema porque tenemos una sartén buena, así que paciencia, de verdad. Os lo prometo, va a salir estupenda. Una vez que ya ha pasado ese tiempo, vamos a despegar los bordes. Despegamos los bordes y ahora vamos a hacer este movimiento que vamos a notar que realmente ya se ha cocinado esa parte de abajo. Y ya pues, tranquilidad, que no se ha pegado. Ahora es el momento cuando haces este movimiento y ves que la tortilla se mueve, es el momento de darle la vuelta. Entonces ahora estamos en el punto que le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Cogemos el plato, lo apoyamos en la sartén, la mano con confianza, con fuerza, apretamos hacia abajo y con la otra mano, pues nada más que volcar, así, tal cual. Ay, madre mía de mi vida. ¿Y qué es lo que se ha quemado? Nada, no se ha quemado nada porque tenemos una super sartén. Vale, volcamos. Hacemos el mismo proceso. Hay que devolver del plato a la sartén la tortilla para que se cocine el otro lado. Y nada, tener esa paciencia. Y nada, vas a quedar así de doradita. Vale, estamos dejando que cocine la otra parte. Y cuando pasa el tiempo apropiado, mueves la sartén y de nuevo, pues baila la tortilla. Baila, 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 samba, samba. Eso es lo que queremos. Eso indica que ya la tortilla está hecha por los dos lados. Significa que no se pega. Y mira, que me voy a poner hasta chula y todo. Para darle la vuelta a la tortilla. No. Como auténtica española. Vamos, venga, venga. A ver. No, ese no hace. Una. No, por favor. Dos. Y tres. Ahí Wow. está. ¿Os dais cuenta, niños? Bueno, esto que no hace falta hacerlo, pero es una chulería que me he marcado yo, pues porque... Por todas las españolas, es la vuelta a la tortilla, típica, total. ¿Ves qué doradito? ¿Ves qué rico? ¿Ves qué grosor? Sí, es que huele de escándalo. Vamos, que ya está cocinada. Y a la siguiente cosa. Entonces pasamos la tortilla de la sartén al plato. Con golpecito, sacándolo para afuera. Así. Entonces ya tenemos la tortilla. Ha quedado espectacular, gruesita, con un aroma que no se puede resistir y sin nada de huevo. Tortilla de papa vegana. Tip número 6 y el último es esperar a que pase unos 15 minutos de haberlo cocinado. El esperar 15 minutos te va a ayudar a que la harina de garbanzo no sepa tanto. A ver, de todas maneras no es que sea un sabor muy fuerte, porque muchos pensarán, va a saber a garbanzo, que es mal, pero no es así. Pero si espera 15 minutos, el sabor va a ser espectacular, para nada se va a notar la harina de garbanzo, va a estar
de rechupete. Así que ya ha pasado 15 minutos y vamos a hacer la prueba. Todo queda compacto. Sigue caliente, pero todo por dentro se ha integrado bien y el sabor va a ser espectacular. Así que la prueba de oro es esta. Así, amigos, si es que esto no se desmorona, no es como otras que se quedan ahí. Uy, voy a cortarlo poco a poco porque se cae a trozos. No, esta es la realidad. Así se queda. Nada, decidme qué os ha parecido y si la hacéis, cómo habéis sentido. Y espero que dejéis los comentarios abajo. Ha sido un gustazo poder preparar esta receta que tenía muchas ganas de hacerla. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay, suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ole!